Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. En el primer caso lo que nos piden es lo siguiente. Nosotros tenemos una fruta que va a tener una masa de 250 gramos. Va a estar ubicada, imagínense que este es el árbol que describe el problema. Y va a estar ubicada acá, al principio, arriba de todo, ¿sí? Siendo esta distancia de 3,6 metros sobre el nivel del suelo, ¿no? Entonces la idea es que una vez que esto cae hasta el piso, ¿sí? Luego cae y pasa a esta posición, la idea es averiguar, en primer lugar, cuál es la fuerza, ¿sí?, que actuó sobre esa masa a lo largo del trayecto, y luego cuál es el tiempo que tarda en caer. Para simplificar un poco el problema vamos a pensar lo siguiente. Nosotros tenemos dos instantes, y este sería el instante inicial, que es donde la masa empieza a caer, y luego el instante final, que es donde llega al piso. ¿Okay? Entonces, este es un problema, nosotros lo podemos ubicar conceptualmente dentro de lo que es cinemática dinámica, ¿sí? Porque, fíjense, por un lado nos preguntan la fuerza, o sea que vamos a tener que usar la ley de Newton para poder calcularla, y después el tiempo lo sacamos con lo que sabemos de cinemática. Entonces, empecemos primero con lo de la fuerza. Lo que nos conviene hacer acá es un diagrama de cuerpo libre del objeto, ¿sí? Fíjense, pongamos un sistema de referencia, por ejemplo, positivo hacia arriba, ¿sí? Y acá lo que tenemos es que la única fuerza que actúa en una caída libre, como es este caso, es la fuerza de gravedad. Por lo tanto, nosotros vamos a tener la fuerza de gravedad, o el peso, si ustedes quieren, y la aceleración en consecuencia. Entonces, en este caso vamos a tener que la fuerza o la sumatoria de fuerzas va a ser igual al peso. Esto es igual a masa por aceleración, según la ley de Newton. El peso va a ser masa por gravedad, que esto nos va a quedar masa por aceleración, ¿correcto? Con lo cual, fíjense que acá directamente podemos sacarlo y ver cuánto nos queda. Si ustedes toman, como lo toma la cátedra en este caso, que G en vez de ser 10 metros sobre segundo va a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la fuerza, en este caso nos va a quedar los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Como esto está en gramos, fíjense, vamos a tener 250 gramos, que es la masa, pero ustedes recuerden que si la queremos expresar en newton tenemos que pasarlo a kilogramos, porque recuerden ustedes que un newton es un kilo por metro sobre segundo al cuadrado, con lo cual lo que falta acá es pasar esto a kilos, ¿sí? Entonces recordemos que un kilo, ¿sí?, van a ser 1000 gramos. Entonces en este caso gramo con gramo se nos va y nos queda kilo por metro sobre segundo al cuadrado, con lo cual esta fuerza, en este caso esto nos va a quedar con 2,45 newton. Después la siguiente pregunta, que habla del tiempo, sí, en este caso pensemos de la siguiente manera. Tenemos que entender que a lo largo del trayecto de toda esta partícula, la partícula solamente se va a mover en la dimensión y, con lo cual no hace falta que nos metamos en el lenguaje de vectores, ¿sí? Va a ser un movimiento rectilíneo uniforme por el hecho de que tenemos una aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad, que es la que ustedes pueden ver acá. Entonces, en este caso vamos a tener, recuerden siempre las relaciones de cinemática que nos dicen, tenemos la aceleración en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la posición y en función del tiempo, ¿sí? Para ir en este sentido, si de la aceleración a la velocidad de la posición, lo que tenemos que hacer es integrar respecto del tiempo. Para ir en sentido contrario, lo que hay que hacer es derivar respecto del tiempo. Esto conceptualmente, si no lo tomen demasiado riguroso porque no lo es solamente para que entender el concepto. Entonces nosotros acá lo primero que hicimos fue definir la aceleración. ¿Sí? Si definimos positivo para arriba, esta aceleración va a ser negativa, con lo cual esto nos va a quedar menos g, o sea, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, constante, ¿sí? Luego tenemos la velocidad en función del tiempo, que va a ser la integral de la aceleración en función del tiempo,
más la velocidad inicial, ¿sí? Como constante. Fíjense, la velocidad inicial acá lo que dice es que cae, entonces como cae esta velocidad inicial va a ser 0, podemos tomarla como que es 0. No tenemos dato que sea distinto, entonces esto va a ser la integral de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, diferencial tiempo, perdón, y esto queda menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ahora sí, por tiempo. Y luego tenemos la posición inicial, ¿sí? La altura inicial. Por el sistema que nosotros marcamos que es positivo hacia arriba, obviamente si marcamos nuestro cero o nuestro origen de coordenadas acá, vamos a tener una altura favorable de 3,6 metros. Con lo cual, en este caso esto va a quedar la integral de esto, ¿sí? O sea, la integral de menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo diferencial tiempo, y la constante que es la posición inicial o la altura inicial en este caso. Con lo cual, dicho esto, ¿sí? Esto nos va a quedar esto que es constante, todo esto es constante que sale afuera, o sea que nos queda menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por la integral de tiempo diferencial tiempo más el I0, que en este caso son estos 3,6 metros. ¿Okay? Entonces, si recordamos esto, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda finalmente la ecuación. La ecuación en este caso de I en función del tiempo. Acá esto va a quedar como un medio de t cuadrado, ¿sí? Con lo cual esto nos va a quedar como menos 4,9, ¿sí? Porque es 9,8 sobre 2 por t cuadrado más 3,6 metros. En este caso lo que es importante saber es que cuando llega al suelo, como definimos nuestro sistema de referencia, esta ecuación va a estar en 0, o sea, habría que igualarla a 0. Así que vamos a tratar de despejar las raíces de esta ecuación y ver en qué momento se hace 0. ¿Sí? Entonces nos metemos por acá, vamos a tener y en 0, perdón, y en tiempo, tiempo 0 que nos va a quedar 0, por ejemplo, o tiempo final mejor porque es la nomenclatura que hemos usado nosotros. Entonces 0 va a ser menos 4,9. Recuerden poner las unidades, si en este caso lo pusimos en forma matemática, pues va a quedar metros sobre segundo al cuadrado. Es importante porque fíjense, tiempo al cuadrado con segundo al cuadrado tiene que quedar sin unidades porque justamente al ser una ecuación de posición tiene que estar todo en metros, entonces todo se tiene que cancelar. ¿Sí? Más 3,6 metros. Restamos 3,6 metros de ambos lados, esto nos va a quedar menos 4,9 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado es igual a menos 3,6 metros, menos con menos se va, y ahora todo esto lo dividimos, lo pasamos dividiendo para allá, o sea que tiempo al cuadrado nos va a quedar 3,6 metros dividido, ¿sí? Entonces vamos a tener, dividido lo podemos poner así, menos 4,9 metros, y acá va a quedar segundos al cuadrado, con lo cual metro con metro se va, queda tiempo al cuadrado y segundo al cuadrado, que es lo que corresponde. Entonces, haciendo esta cuenta, ¿sí? Solamente vamos a calcular la raíz positiva, obviamente, ¿sí? La raíz de t va a ser la raíz de toda la parte numérica más la raíz de s, ¿sí? Esto con esto se va, y después nos queda en segundos. Y si ustedes hacen la cuenta, esto les va a quedar en 0,86 segundos, ¿ok? Y ese sería el resultado. Tiempo anterior, en el ejercicio anterior, básicamente lo que habíamos calculado son los tiempos, digamos, de llegada y demás. Según lo que pregunta acá, que es la velocidad con la que llega al piso, nosotros deberíamos hacer algo similar. Entonces, la función de velocidad es esta, si el tiempo que llega al piso es este, no queda otra, digamos, que reemplazar el tiempo dentro de la ecuación y con eso sale. Entonces, la idea acá es justamente ver en qué unidades lo expresamos, porque la respuesta puede estar en kilómetros por hora, un metro sobre segundo, y, digamos, tiene una vueltita de tuerca ahí el ejercicio, pero nada, digamos, que nos pueda preocupar. Entonces vamos a verlo. Entonces velocidad final, en este caso nos va a quedar menos 9,81. Aclaro que el resultado está negativo por el sistema de referencia que nosotros pusimos, pero podemos trabajar con el módulo también porque no hay demasiada diferencia. Fíjense que segundo acá con segundo se nos va, uno los segundos, ¿sí? Entonces va a quedar en metros sobre segundo. Tiene sentido que quede así porque es una velocidad, así que vamos haciendo un check de esa manera. Y esto nos va a quedar 9,81, ¿sí? Por 0,86. Y van a ver que esto va a quedar como 8 menos 8,44 si lo redondeamos a al segundo decimal, metros sobre segundo. Que obviamente no coincide con ninguno de los resultados, pero por las unidades puede ser que haya otra cosa. Igualmente acá vamos a tomar el módulo de la velocidad, que es lo importante, pues esto es más vectorial porque está apuntando para abajo. El módulo directamente lo tomamos con sus valores absolutos. Entonces vamos a pasarlos a kilómetros por hora a ver si a una respuesta que hay es la correcta. Entonces esto nos va a quedar 8,44 esta velocidad final, que es de 8,44 metros sobre segundo. Y ahora tenemos que ver cuáles son las equivalencias de unidades que vamos a usar. Fíjense, recuerden siempre que un kilómetro son 10 a la 3 metros, 1000 metros. ¿Sí? Y luego tenemos que, fíjense, una hora
van a ser 60 minutos. Un minuto van a ser 60 segundos. Con lo cual, si hacemos la relación directa entre hora y segundo, vamos a tener que una hora van a ser 3600 segundos. ¿Cómo llegamos a ese número? Porque son 60 por 60. 60 minutos, cada uno con 60 segundos, 60 por 60 es 3600. Entonces, una forma, digamos, de pasar las unidades sin necesidad de hacer regla de 3, que lo pueden hacer también, pero digamos, esto es más directo y sobre todo más apto para cálculos complejos. Entonces, en el fondo, por ejemplo, multiplicamos. ¿Qué queremos que nos quede? Los metros, queremos que nos queden los kilómetros en el numerador, entonces ponemos los kilómetros en el numerador, la equivalencia a esta. Fíjense que la equivalencia es como una fracción, mismo numerador, mismo denominador, es como multiplicar por el número 1. En sí no estamos cambiando el resultado de la cuenta. Entonces, un kilómetro sobre 10 a la 3 metros, cerramos ahí, y después lo mismo para los segundos. En este caso son 3600 segundos sobre una hora. Lo que va a pasar acá es que segundos con segundos se van a cancelar y metros con metros se nos van a cancelar y la unidad que nos va a quedar es en kilómetros por hora. Así que ahora vamos a ver la cuenta si es que da lo que decimos que dé. 8.44 por 3600, ¿sí? Todo esto dividido 1000. Entonces esto en este caso nos va a quedar 30,38. ¿Sí? El resultado da ligeramente distinto, da 30,24. Puede ser que sea algo, digamos, puede ser que sea algo de la aproximación de G. Fijémonos, hagamos una cuenta rápida. Esto sería, en vez de poner 9,81, pongamos 10. Entonces en este caso sería 8.6, por ejemplo, la velocidad. Y si multiplicamos por 3600 sobre 10 a la 3, lo mismo que multiplicar por 3.6. Entonces acá nos queda 30.96. Bueno, más o menos la diferencia está, digamos. A lo mejor puede ser por 9,81 o demás, digamos. Pero esa sería la diferencia. Entonces, volvemos a hacer la cuenta. ¿Sí? En este caso nos va a quedar 8.44 por 3.6 y nos va a quedar en 30,38. La respuesta oficial es 30,24, ¿sí? Pero bueno, más o menos yo respeto la respuesta oficial, lo ponemos aproximado. Bueno, veamos si es algún error de aproximación. Siguiente, fíjense, vamos a tener un fluido que va a ir por una cañería que tiene una sección 1 al principio, luego se va a bifurcar de esta manera, como la que ustedes ven acá, en dos secciones, vamos a llamarla sección 2 y sección 3, ¿sí? Y después se van a volver a unir y van a transcurrir por una sección 4. Y el fluido, la idea es que va a ir en esta dirección, de izquierda a derecha, ¿sí? Va a venir por acá, viene así, y luego sale de esta manera, ¿sí? Entrada-salida es lo que sucede ahí. Entonces, lo que sabemos de este ejercicio es que la ecuación de continuidad se cumple. Obviamente que es para la gran mayoría de los fluidos, ¿sí? Pero para que se entienda. Entonces, las preguntas que nos dicen acá es la relación de las velocidades. La velocidad 1, la velocidad 2, la velocidad 3 y la velocidad 4. ¿Sí? Hay varias opciones. Cuando hay multiple choice, esto lo digo a título personal, así que me hago cargo, digamos, de las posibles consecuencias. Lo más o lo recomendable es tratar de resolver el ejercicio en forma completa sin buscar, o tratando de llegar a una expresión teórica que nos permita después ir contestando cada una de las preguntas. Entonces, por ejemplo, acá nos habla de cuál es la relación de las velocidades, ¿sí? Entonces, pensémoslo de esta manera. Para cuando nosotros tenemos un fluido que tiene una ecuación de continuidad, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Digamos, el hecho de que si nosotros tomamos nuestro volumen control como si fuera esto, todo lo que entra tiene que salir. Si esto es un volumen cerrado, no hay pérdidas, no hay nada que llame la atención. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tomar un volumen de control completo, desde entrada 1 y salida 4, y que lo que está dentro es una caja negra, o también podemos tomarlo sí, como un mini sistema de control, digamos acá, con las superficies 1, 2 y 3 y lo que sea. ¿Sí? Entonces eso para que lo vayamos viendo. Entonces fíjense, si tomamos el primer sistema de control, que es entre 1 y 3, tenemos la entrada es 1 y la salida son 2 y 3. La entrada es igual a la salida, ¿sí? O sea, la suma de las entradas va a ser igual a la suma de las salidas. Entonces, la entrada 1 tiene el caudal 1 y la salida va a ser el caudal 2 más el caudal 3. ¿Sí? Si aplicamos lo mismo, si ahora tomamos lo mismo pero para un sistema más grande, que es el que tiene la entrada en 1 y la salida en 4, caudal 1 va a ser igual al caudal 4. Todo lo que entra tiene que salir. Y lo mismo si nosotros aplicamos un sistema acá, ¿sí? Entre 2, 3 y 4. Acá vamos a tener las entradas son 2 y 3, ¿sí? Vamos a tener caudal 2 más caudal 3 es igual a caudal 4. Con lo cual, fíjense que no hay demasiada ciencia en esto, veamos en el sentido de la complejidad de las cuentas. Unas son combinaciones de las otras. Pero
Esto puede parecer simple, pero es lo que digamos, es la posta, digamos, es lo que necesitamos para resolverlo. Después, ¿qué otra cosa tenemos? Caudal de un líquido, un gas, lo que sea, va a ser básicamente lo siguiente: es volumen por unidad de tiempo que transcurre acá, ¿sí? Entonces, una forma de sacarlo sería pensarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos velocidad por área, ¿sí? Eso sería como la definición. No volumen, si volumen se puede escribir como la b tachada, o la a dada vuelta, digamos, si pueden verlo de esa manera. Entonces hay varias relaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta de esta manera, ¿sí? Fíjense, nosotros por ejemplo podemos tratar de sacar entre todas estas igualando, pues nosotros como datos tenemos todas las áreas, ¿sí? Área o superficie, es lo mismo. Como datos tenemos las superficies 1, 2 y 3 y la 4 obviamente, y ver qué es lo que pasa en cada uno. Entonces, por ejemplo, de la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3, fijemos lo que pasa en la ecuación 2, ¿sí? Donde nosotros tenemos caudal 1 es igual a caudal 4. Entonces, en este caso, supongamos que igualamos el caudal 1 y el caudal 2, ¿sí? Entonces vamos a tener de la ecuación de caudal 1 igual a caudal 2, vamos a tener velocidad 1 por superficie 1, caudal 4, perdón, velocidad 4 por superficie 4. Estos datos de la superficie sí los conocemos, entonces esto nos va a quedar velocidad 1, la superficie 1 que son de 2 centímetros cuadrados, después tenemos la velocidad 4 y la superficie 4 que es de 1 centímetro cuadrado. Si dividimos ambos lados por 1 centímetro al cuadrado, fíjense, esto nos va a quedar, esto se nos va a hacer en las unidades y a lo que llegamos es a que la relación de que la velocidad 4 es 2 veces la velocidad 1, con lo cual de la respuesta vamos a tener que la velocidad 4 claramente, ¿sí?, es mayor que la velocidad 1, ¿sí? Entonces esto lo tenemos como para tenerlo en cuenta. Después, ¿qué otra cosa podemos ir sacando? O sea, a pesar de las velocidades, a pesar de las partes en 2 y en 3, ¿no? Pensémoslo de la siguiente manera. ¿Qué pasa con las superficies? Así que nosotros tenemos en cuenta con 2 y 3. ¿Sí? Vamos a ver. La superficie de 2 ocurre ahora cuando vemos el caso de la velocidad 2. Vamos a tener, si vamos acá, tenemos velocidad 1 por superficie 1. Esto es igual a la velocidad 2 por superficie 2 más la velocidad 3, perdón, por superficie 3. Entonces acá lo que vamos a tener es que la superficie 2 y la superficie 3 son iguales, porque ambos, en este caso, miden lo mismo, que son 2 centímetros al cuadrado, ¿okay? Y lo mismo que la superficie 1. Entonces vamos a tener velocidad 1 por 2 centímetros al cuadrado. Acá sacamos factor común 2 centímetros al cuadrado por velocidad 2 más velocidad 3. Esto se nos va con esto, digamos, dividimos ambos lados. Con lo cual vamos a tener que la velocidad 1 va a ser la velocidad 2 más la velocidad 3, ¿sí? En definitiva. Entonces, de lo que se ve acá, vemos lo siguiente, fíjense. La velocidad 2 claramente es mayor, la velocidad 1 claramente es mayor que la velocidad 2, por el hecho de que la velocidad 1 es la velocidad 2 más otra cosa. Entonces llegamos a la relación de que velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Con los enunciados que tiene el ejercicio se puede pensar de la siguiente manera. Velocidad 1 es mayor a la velocidad 2, ¿sí? Después fíjense otra cosa. ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con Q4? ¿Sí? Vamos a ver acá. Velocidad 4 por superficie 4 es igual a, acá sacamos factor común, S2 por velocidad 2 más velocidad 3. La S4 es de 1 centímetro al cuadrado, con lo cual 1 y 2 acá va a quedar que la velocidad 4 va a ser un medio de la velocidad 2 más la velocidad 3. Si bien esto no llega a probar, digamos, que la velocidad 2 es menor que la velocidad 4, pero digamos, se entiende, digamos, por lo menos en ese sentido. Entonces acá lo que tenemos es velocidad 1 mayor a velocidad 2 y la velocidad 4 es mayor a la velocidad 2 y se puede escribir así, ¿sí? Velocidad 4 mayor a la velocidad 2 o velocidad 2 menor a la velocidad 4. Enunciado 4 lo que pregunta es sobre qué sucede a un tubo de sección circular al cual se cumple la ley de Poiseuille, ¿sí? Y qué es lo que sucede, digamos, alterando el radio del tubo, la temperatura y demás. Entonces, como esto también es una pregunta que requiere que sepamos el uso de teoría, vamos a ver de qué se trata la ley de Poiseuille y de paso verla de este lado. Hay varias expresiones de la ley de Poiseuille, ¿sí? La más común, o la que se puede usar en este caso para la cátedra, es la siguiente. El caudal, si nosotros tenemos un tubo, supongamos, esto para ponernos en contexto, ¿no? Tenemos un tubo que tiene una determinada, esto es una sección del tubo, así que tiene una determinada longitud L, después tenemos un determinado radio R, si hay una diferencia de presión y demás acá. Entonces,
básicamente tenemos la presión de entrada, si es que el fluido entra así, después sale la presión de salida, ¿sí? Esa diferencia de presión es la presión de salida menos la presión de entrada, con cuánta presión salió de nuestro sistema y con cuánta presión entró. Entonces el caudal, en este caso, según esta ley, es esa diferencia de presión multiplicada por pi, multiplicada por el radio de esa sección circular a la cuarta, sobre 8 veces la longitud natural, ¿sí? O la longitud digamos, del tubo por el coeficiente n, sí, que ahora recordamos de qué se trata. ¿Okay? Siendo n la viscosidad dinámica del líquido. ¿Okay? Entonces esto lo tenemos en primera instancia, ¿no? Como para tratar de ver qué es lo que sucede. Después, hay otra forma de ver lo siguiente, que es de la siguiente manera. Nosotros, si hablamos del flujo del volumen, ¿sí? El flujo del volumen es una forma de ver también el caudal, que de hecho se puede pensar, o sea, que es lo mismo que esto, ¿sí? Porque recuerden que caudal no es otra cosa que la derivada del volumen. Volumen lo estoy poniendo con este símbolo, ¿sí? Porque de hecho muchas veces aparece respecto al tiempo. Entonces, en este caso, como el caudal es esa derivada, ¿sí? Nosotros tenemos que pensarlo también de esta manera. Obteniendo esta fórmula podemos encontrar para un determinado delta del tiempo, para un determinado intervalo de tiempo, cuál fue el caudal que circuló a lo largo de la tubería y demás. Y otra forma también de ver esta ley es que si nosotros pensamos que el caudal está en relación directa con el radio o con la diferencia de presión, que es uno de los parámetros más importantes, digamos, del tema acá, ¿sí? Podemos pensarlo de la siguiente manera, ¿sí? Caudal, en este caso, sí, tiene relación directa con la diferencia de presión. Y hay una resistencia hidráulica que sale de esta ecuación que se define como la diferencia de presión, ¿sí? Dividido ese caudal. Otra forma de verlo es que la diferencia de presión en una determinada tubería nos va a quedar el caudal por el radio hidráulico. Esto quiere decir, esta expresión, que es lo mismo que esta expresión, es la misma que esta, que estamos viendo de esta manera. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que si nosotros tomamos de esta ecuación cuáles son los términos, tomamos los términos que están acompañando, digamos, a la diferencia de presión en esta forma de la ecuación y despejándolo según esta relación, que de hecho es cierta y demás, porque fíjense que para mayor caudal, si necesitamos una diferencia de presión constante, esto también, esto debería disminuir, ¿sí? o viceversa. Entonces la resistencia hidráulica es función de todo esto, es proporcional a la longitud, ¿sí? Cuanto más longitud tenga la sección de tubo, mayor resistencia va a tener, a la viscosidad, cuanto más viscoso sea el fluido, más resistencia va a provocar, y obviamente es inversamente proporcional al radio, es decir, cuanto más grande sea el radio, menos resistencia nos va a ofrecer al paso del fluido. Entonces, y tiene sentido, pensemos que eso tiene que tener sentido, digamos, tiene sentido común más allá de las cuentas. Las cuentas expresan esa realidad, pero la idea es que tengan ese sentido. Entonces, fíjense, lo primero que dice el enunciado A dice no se modifica al modificar el radio del tubo, la resistencia hidráulica que estamos hablando. Esto es falso porque fíjense que es directamente función de esto, más allá que es función inversa, pero es así. Luego dice no se modifica al modificar la temperatura del líquido. En realidad esto sería una pregunta medio capciosa porque la temperatura, la viscosidad, digamos, está relacionada con la temperatura, o sea que en parte sería función de esto. Pero bueno, por lo menos puede haber respuestas más convincentes. Después en el punto C lo que dice es la resistencia aumenta si disminuye el radio del tubo. Eso es cierto, porque fíjense que si disminuye el radio del tubo, al estar en el denominador lo que hace es que esta división se haga por un número más pequeño, con lo cual tendrá a ser más grande el número total, lo cual es correcto. Y después lo que dice es que aumenta la resistencia si disminuye la viscosidad del líquido. Eso es falso porque justamente lo que tiene que disminuir es la viscosidad dinámica digamos, del líquido y tiene que tener en cuenta que son relativamente proporcionales. Si una aumenta, aumenta la otra. Acá lo que nos piden es calcular la superficie en centímetros cuadrados de apoyo de un cuerpo con una masa de 100 kilos que ejerce una presión de 1 kilopascal. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver cuál sería la idea, ¿sí? Nosotros supónganse que tenemos un cuerpo, imagínenselo de una forma como un prisma, como un cubo, ¿sí? Más o menos de esta forma, que tiene esta masa que describimos acá y que está apoyado en una superficie más grande, imaginémosla como si fuera un círculo. Entonces acá nosotros tenemos dos fuerzas, si esto está en equilibrio, tenemos la normal y después tenemos el peso, lo voy a poner con W, weight en inglés, para no confundir con la presión que vimos acá. Entonces, empecemos por lo siguiente. ¿Sí? En este caso, el peso, ¿sí? Ambas fuerzas están en equilibrio, ¿ok? Pero básicamente la idea sería
verlo de esta manera. La fuerza que está ejerciendo la presión sobre la superficie es W, la normal es la que es ejercida desde la superficie hacia el cuerpo, así que no afecta en este caso. Con lo cual, W, el peso, es masa por la aceleración de la gravedad. Directamente lo reemplazamos por los valores, que esto nos van a quedar 100 kilos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Kilo por metro sobre segundo al cuadrado da newton, con lo cual este peso nos va a quedar en 980 newton. Luego, por definición, tenemos que hablar de la presión, ¿sí? Entonces, la presión en el fondo, por definición, esto es fuerza sobre área o fuerza sobre superficie, que es lo mismo, ¿sí? Esta es la definición de la presión más básica que pueden llegar a encontrar, pero que no obstante sigue siendo válida. Entonces, en este caso, si nosotros queremos encontrar la superficie, fíjense, la despejamos, multiplicamos ambos lados de la ecuación por la superficie respectiva, ¿sí? Multiplicamos lado izquierdo y el lado derecho, ¿sí? Y después dividimos ambos lados de la ecuación por la presión que decimos recibir en este caso, con lo cual la superficie, ¿sí? Para despejar va a ser la fuerza peso, este F va a ser el peso W, que ya lo calculamos, sobre la presión. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta de esta manera. El peso W van a ser 980 newton sobre la presión, que en este caso es 1 kilopascal. Ahora lo que tenemos que tener en cuenta es qué pasa con las unidades. Bien, vamos a recordar, un pascal, ¿sí? Como presión es fuerza sobre superficie, el pascal como unidad está definida como 1 newton sobre metro cuadrado. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para cuando, porque fíjense, nuestra superficie tiene que estar, lo que nos pide la respuesta es que las unidades de la superficie estén en centímetros al cuadrado, así que tenemos que ir llevando todas las unidades a esa unidad final que es la que nos pide el ejercicio. Entonces eso por un lado. Después, 1 kilopascal, kilo quiere decir 1000, entonces esto van a ser 10 a la 3 pascales, ¿sí? Como para tenerlo en cuenta. Y después la referencia de metros a centímetros, 1 metro son 10 a la 2 centímetros. Esto es importante porque por más que calculemos metros cuadrados, metros cúbicos y demás, podemos usar esa relación siempre y cuando respetemos la potencia que hay que respetar. Entonces, primero, y otra cosa, perdón, que me olvidé, 1 newton, ¿sí? En este caso es 1 kilo por metro sobre segundo al cuadrado, entonces para tenerlo en cuenta. Entonces vamos a ir multiplicándolo, pasamos primero los kilopascales, ¿sí? Esto nos va a quedar 1 kilopascal, ¿sí? Sobre 10 a la 3 pascales, cerramos ahí, después tenemos esto nos queda, los kilopascales se nos van, después tenemos la parte de los pascales, entonces vamos a poner 1 pascal sobre 1 newton sobre metro al cuadrado, o sea que dividido va a pasar a estar arriba, y después newton con newton se nos va también, y ahora para pasar a centímetros cuadrados tenemos que recordar 10 a la 2 centímetros es 1 metro, pero como es metro cuadrado elevamos toda la fracción al cuadrado, ¿sí? Entonces acá lo que nos va a quedar es metros al cuadrado con metros al cuadrado se nos va y esto nos va a quedar en 10 a la 4. Con lo cual, lo que vamos a tener es que la superficie nos va a quedar en 980, esto es 10 a la 4, ¿sí? Dividido 10 a la 3 y todo esto en centímetros al cuadrado por la única unidad que había quedado. 10 a la 3 con 10 a la 4 se van y la superficie nos va a quedar en 9800 centímetros al cuadrado como respuesta final. Y en este caso es calcular la constante K de Henry, ¿sí? Entonces la idea es encontrar cuál es K si nosotros sabemos lo siguiente, que 155 gramos de gas, ¿sí? Se van a disolver en 1 litro de agua, ¿sí? Y esto con una presión parcial de 0,2 atmósferas, ¿ok? Sabiendo que la masa relativa del gas es de 77,5 gramos por mol. Entonces, la idea acá es la siguiente, tratemos de entender cuántos moles, ¿sí? Tenemos en cuenta o hace falta de esta manera para verlo y después reemplacémoslo directamente en la ecuación de Henry. ¿Ok? Bien, entonces, empecemos por lo siguiente, ¿de cuántos moles estamos hablando? Si sabemos de la masa relativa que es de 77,5 gramos por mol. Entonces nosotros sabemos que si tenemos 77,5 gramos por mol y queremos pasar esta cantidad a moles, ¿sí? Esto es lo mismo que decir 1 mol, ¿sí? Son 77,5 gramos. Y nosotros no tenemos esta cantidad, sino que tenemos 155 gramos. Esto es lo mismo que hacer una regla de 3. Fíjense, los gramos con los gramos se nos van cuando hacemos esta cantidad de
155 dividido 77.5 nos va a quedar 2 moles exactos. ¿Ok? Entonces esta es la cantidad que tenemos puesto de esta manera. Entonces, la idea es ver ahora lo siguiente. ¿Cuál es la concentración de la solución? Fíjense que esto está disuelto en 2 litros de agua. Entonces, en la parte de la concentración de soluciones, los molares, ¿sí? O la parte de masa molar, habla de la cantidad de moles por litro de solvente, que en este caso es el agua. Entonces, si nosotros tenemos 2 moles en 1 litro de agua, en este caso la concentración es 2 molar. Eso sería la idea, la concentración del gas. Entonces yo voy a poner como CG para que tener una idea, digamos, de referencia. Y después, ahí es donde viene lo que es la ley de Henry, ¿sí? Que básicamente la ley de Henry, esto ya les digo, lo sacamos directamente de teoría porque no hay mucho más para sacarlo. Vamos a tener la concentración del gas, Cg, esto nos va a quedar la constante de Henry, que es la que tenemos que despejar, por la presión atmosférica. Como en realidad, o por la presión, perdón, parcial del gas que sí va a estar en la atmósfera, fue un fallido. Entonces, en este caso, para despejar K, lo que hacemos, fíjense lo que se puede hacer es dividir ambos lados por la presión parcial y despejarla. La constante K nos va a quedar la concentración dividida la presión parcial. Entonces esa constante nos va a quedar la concentración que van a ser 2 molar sobre las atmósferas, que en este caso son 0,2 atmósferas. Acá les diría que la constante puede estar con estas unidades sin problema, o sea, no hace falta buscar unidades fuera de esto, así que directamente hacemos la cuenta, esto nos va a quedar 10 moles por atmósfera. Y esa es la constante para este caso particular. Siguiente, fíjense, nosotros vamos a tener un pez que nada a una profundidad de 10 decímetros, ¿sí? En un lago de agua salada, y la idea es calcular cuál es la presión total que soporta el pez a esa profundidad expresada en atmósferas, ¿no? Entonces, imagínense que el pez, esto sería como un estanque, donde acá nosotros tenemos la superficie libre, ¿sí? Este sería el fondo, y el pez que está nadando a esta profundidad, ¿no? Entonces esta sería la altura h medida desde la superficie hacia abajo, si nosotros ponemos nuestro sistema de referencia positivo hacia abajo de esta situación. Entonces, la idea es encontrar la presión total a esa altura, ¿sí? Con todos los datos que nosotros vayamos viendo, teniendo en cuenta también la presión atmosférica. Entonces, esta es una situación, vamos a ver el marco teórico, es una situación de hidrostática, ¿sí? Acá tenemos, si bien el fluido está en movimiento, pero para el cálculo aproximado nosotros vamos a tomarlo en cuenta solamente como si estuviera en reposo. Entonces, solamente consideramos la columna de agua y nada más. Entonces vamos a tener que la presión total, vamos a llamar esto a la altura h, ¿sí? O a la altura al punto 1, si quieren, para poner alguna referencia, nos va a quedar la presión atmosférica, porque ustedes recuerden que nosotros tenemos la presión que tenemos de la columna de aire encima, que también es un fluido que hay que considerar, aunque a veces se lo desprecian las presiones manométricas, y a esto le sumamos la presión hidrostática propiamente dicha, que es de la columna del líquido que está así encima del pez. Entonces, por un lado nosotros tenemos la presión atmosférica, que es como dato, ¿sí? Esta presión atmosférica como dato, en este caso nos está dando una atmósfera. Ahora la respuesta está en la atmósfera, así que vamos a respetar esto, lo vamos a dejar tal cual. Y esta presión se calcula, digamos, es un derivado de la ley de Bernoulli, pero que sirve para la hidrostática, que directamente se calcula como la densidad del líquido, ¿sí? Es decir, qué tan denso es el líquido que está por encima en este caso, por la gravedad, por la columna, la altura de la columna de líquido que está por encima. Entonces, la columna de líquido en este caso tiene la profundidad h, que es la que menciona, digamos, el problema. Entonces, nada, reemplacemos los datos y con esto ya tenemos el problema resuelto. La presión 1 entonces va a quedar una atmósfera, que es esta de la presión 1 de esta acá, más la densidad del agua, que en este caso esto nos está quedando 1,3 gramos sobre centímetro cúbico, la aceleración de la gravedad que nos va a quedar en 980 centímetros sobre segundo al cuadrado, y después acá lo que tenemos es la altura, que va a estar en 10 decímetros. El problema acá que vamos a tener es con el pasaje de unidades, puede ser un problema, pero vayamos viéndolo. Fíjense, tenemos que expresar todo este término en atmósferas, así que vamos a ir viendo qué equivalencias necesitamos acá. Primero tratemos de sacarnos el problema de las unidades de encima, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que un decímetro, como su nombre lo dice, si en este caso son 10 centímetros, o más o menos, podemos pensarlo como que un decímetro básicamente es un décimo de metro, ¿sí? O sea, sería 0,1 metro. Entonces, vamos a tomar la referencia que un decímetro en este caso son 10 centímetros. Entonces, primero nos sacamos estos decímetros de encima, que nosotros tenemos 10 centímetros sobre un decímetro, ¿sí? Con lo cual acá
En este caso, esto se nos va con esto. Después tenemos centímetro al cuadrado, centímetro al cubo, o sea que este centímetro se va acá. Fíjense que nosotros tenemos centímetro, gramo, la aceleración, o sea que esto queda gramo, centímetro y segundo al cuadrado. Voy a poner un poquito más acá la hoja porque esto viene para largo, así que fíjense, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Para pasar a una unidad de presión tendríamos que recordar primero los pascales. Un pascal es un newton sobre metro al cuadrado, ¿correcto? Bueno, eso por un lado. Pasando a pascales, recordamos que hay una transformación directa con atmósferas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que más o menos en atmósferas nosotros tenemos 1013 hectopascales, ¿sí? Van a ser una atmósfera. Entonces, para pasarlo, digamos, a ver cuánto nos va a quedar en ese sentido y cuánto lo podemos ver. Para pasarlo a atmósfera, hay una aproximación un poquito más exacta, que es que una atmósfera nos va a quedar como 101.325 pascales, más o menos. Entonces, ¿cuál sería la idea acá? Pasamos todo esto a pascales con esta transformación y después pasamos a atmósfera y ahí nos queda el combo de las unidades. Fíjense que esto está en gramos, centímetros y segundo al cuadrado. Para pasar a newton, que es lo que primero tenemos que tener en cuenta, un newton, ¿sí?, es un kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces pasemos esto a kilos y después centímetros a metros, ¿ok? Entonces, otra cosa, newton sobre metro al cuadrado, si uno lo disecciona, quiere decir, pasamos metro cuadrado acá, entonces lo más probable es que la ecuación primero quede como kilo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense, unidad de masa, unidad de longitud sola sobre segundo al cuadrado. Ya todo ese combo se puede tomar como newton sobre metro al cuadrado y digo, no es una toma de pelo, sale, digamos, de toda esa ecuación que vimos al principio. Entonces, de acá tenemos un kilo sobre 10 a la 3 gramos, gramo con gramo se nos va. Después tenemos un metro, ¿sí? O sea, tenemos 10 a la 3 centímetros sobre metro, o sea que centímetro con centímetro se nos va. Ya nos queda kilo por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, todo eso es un pascal. Ya todo esto que vemos acá es un pascal. Entonces ahora, como todo esto es un pascal, vamos a multiplicarlo por la atmósfera. Entonces tenemos una atmósfera sobre 101.325 pascales, que es de todo esto que vimos hasta ahora. Entonces pascal se cancela con todo esto, ¿sí? Y fíjense, ahora hacemos la cuenta. Entonces todo esto nos va a quedar en 0,126 si es que lo redondeamos al tercer decimal. Y acá tenemos una atmósfera. Entonces la presión 1 va a quedar finalmente como 1,126 atmósferas y esto es lo que queda como respuesta final. Nos piden acá en el ejercicio 8 es lo siguiente. Vamos a tener un recipiente, imagínenselo como si fuera un prisma, ¿sí? No necesariamente es así, pero digo como para que tenerlo en cuenta, donde nosotros vamos a tener que el piso del prisma, toda esta área que ustedes ven acá, va a tener una superficie de 12,5 metros al cuadrado, ¿sí? Y esto que son 4 metros. Entonces, la idea acá es que todo esto tiene 10 litros. No necesariamente, bueno, acá la idea justamente es que si hacemos la cuenta, no necesariamente estos 10 litros van a llenar todo, de hecho va a sobrar bastante espacio, ¿sí? Así que vamos a tener el líquido, imagínense hasta una altura determinada, todo esto es líquido y todo el resto es aire, ¿sí? Entonces, acá lo que importante es que todo esto está cerrado, no escapa ni ingresa ningún gas. Entonces, acá la idea es que esto es al principio, es la foto que tenemos al principio. Luego, lo que sucede es que lo que va a pasar es que al final lo que van a quedar son solamente 8 litros en fase líquida, ¿sí? Entonces la idea es, si la máxima cantidad de vapor que puede contener el ambiente es de 8 kilos, hay que calcular la humedad absoluta y la humedad relativa en el cuarto, ¿sí?, en este recipiente. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es la humedad absoluta? La humedad absoluta en este caso es la masa de vapor que tiene la fase gaseosa o la parte gaseosa, digamos, del problema, sobre el volumen de aire que lo contiene, ¿sí? Entonces, en este caso pensemos, ¿cuál es el volumen de aire que nosotros tenemos disponible al principio, ¿sí? Entonces, por un lado, nosotros tenemos lo siguiente. En la última parte, estos 8 litros lo que dice es que 2 litros están en fase gaseosa. Entonces, ¿cuántos litros? ¿Sí? ¿Cuál sería esa masa de vapor? Entonces, pensemos lo siguiente. La densidad del agua, ¿sí?,
es masa sobre volumen. Entonces la masa va a ser la densidad por el volumen, ¿correcto? Esos 2 litros que faltan van a ser, la masa de vapor va a quedar como 1 gramo sobre centímetro cúbico y el volumen en este caso son 2 litros. Entonces pensémoslo de la siguiente manera. 1000 centímetros cúbicos es 1 litro. Entonces vamos a tener 1000 centímetros cúbicos sobre litro. Entonces litro con litro se nos va. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se nos va. Y si queremos expresarlo en kilos, también hacemos la conversión. 1 kilo sobre 1000 gramos. Entonces los 1000 se nos van y la masa de vapor van a ser de 2 kilos, ¿sí? La que están en la última fase. Después, ¿qué es lo que pasa con el volumen del aire? Bueno, el volumen del aire sería el volumen libre. Si en el último caso nosotros tenemos 8 litros, tenemos que pensar cuánto volumen ocupa esto, ¿sí? Cuánto volumen ocupa el agua al final. Y en base a eso sacar el volumen de aire total, ¿sí? Restando el volumen total del recinto menos el volumen del agua ocupada. Entonces, volumen de agua. Nosotros el volumen de agua lo sacamos a partir de esta relación, o sea, el volumen de agua que son 8 litros, ¿sí? que nosotros ya lo sabemos, pero básicamente el volumen del agua va a ser la superficie, ¿sí? Sobre, vamos a llamarle altura 2. ¿Cuál es esa altura 2 que tenemos ahí? Entonces en este caso esto va a ser la superficie 1, que es la base, por altura 2. En este caso estos son 8 litros, ¿sí? Entonces fíjense, estos son 8 litros, si los pasamos a centímetros cúbicos, esto nos va a quedar, lo mismo también podemos pasarlo, o sea, tenemos 1000 centímetros cúbicos sobre litro, y después de acá tenemos, para pasarlo a metros cúbicos, y para sacar los metros que tenemos en la altura 2, esto lo que va a quedar es que 1 metro son 10 a la 2 centímetros, por lo tanto esto elevado al cubo, ¿sí? Va a quedar centímetros cúbicos y esto se nos va. Entonces tenemos la superficie 1, ¿sí? Que van a ser los 12,5 metros al cuadrado por la altura 2, esto nos va a quedar 8 por 10 a la 3, 10 a la 2 a la 3, esto es 3 por 2 es 6, con lo cual esto va a quedar 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿sí? Con lo cual la altura 2 va a ser 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre 12,5 metros al cuadrado, con lo cual sí nos queda en forma lineal. Entonces con esta altura 2, el volumen de aire, en este caso nos va a quedar esa resta entre esa altura 2 menos 4, en este caso vamos a tener 4 menos 6,4 por 10 a la menos 4 metros. Ya les digo que esta diferencia es ínfima, pero no importa, metodológicamente podemos hacerla, aunque el resultado se puede despreciar. Y eso por la base, que en este caso son 12,5 metros al cuadrado. Con esto aproximadamente les va a quedar 50 metros cúbicos. Entonces, ahora haciendo la humedad absoluta, van a tener la masa de vapor, que en este caso son 2 kilos, sobre 50 metros cúbicos, con lo cual esto les va a quedar 0,04 kilos por metro cúbico. Y esta es la humedad absoluta que pide el problema. Después, la idea acá, o lo que pide en la siguiente forma es la humedad relativa, ¿sí? La humedad relativa en este caso va a ser la masa de vapor, que ya la tenemos, sobre la masa de vapor máximo que podría evaporarse. En este caso, la masa de vapor máximo son los 8 kilos que faltan evaporarse de acá, con lo cual esto es lo que nos va a quedar, y obviamente todo esto es un porcentaje, entonces esto nos va a quedar los 2 kilos que teníamos en masa de vapor, los 8 kilos que teníamos al principio, y esto en un 100%, esto nos va a quedar que va a ser de un 25%, con lo cual ahí tenemos las dos respuestas. Lo siguiente, tenemos un recipiente adiabático, volvemos a dibujarlo como una cajita, ¿sí? Acá no tenemos interacción entre de calor, digamos, o de transmisión de energía térmica, digamos, entre el exterior y el interior. Lo que vamos a tener son 20, acá vamos a tener 20 gramos de hielo, ¿sí? Que van a estar a menos 11 grados. Luego acá lo que vamos a tener de vuelta a este otro lado, vamos a ponerlo en puntitos, es una masa de plomo, Pb, que es el símbolo químico, a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces esto es la foto inicial que nosotros tenemos después de pasar un determinado un determinado tiempo, vamos a volver a tener el mismo sistema, pero ahora la temperatura final va a ser de menos 1 grado centígrado. Entonces la idea es determinar la masa de plomo que hayamos puesto al principio, sabiendo esto que vimos al principio, ¿no? Entonces, la idea acá es la siguiente, fíjense. Si este es un sistema adiabático en las dos partes, nosotros no tenemos intercambio de energía térmica al principio y al final, o sea, no hay demasiado que ver. Entonces, acá lo que se puede aplicar es, en cuanto a lo que es la transmisión del calor, las ambas ecuaciones y
con los calores específicos ver las diferencias de temperatura que hayamos visto al principio y al final. ¿Sí? Entonces vamos a tener en la parte, ¿sí?, la ecuación calor, que en este caso nos va a quedar la masa, el coeficiente Cp, ¿sí?, de cada uno de los de cada uno de los componentes, y luego la diferencia de temperatura. ¿Ok? Entonces tenemos ambos calores, ¿sí?, tanto el del hielo como el del plomo, ¿sí?, van a ser cero, o básicamente el calor suministrado por el hielo en este caso va a ser igual al calor suministrado al plomo en sentido contrario, ¿sí? Con lo cual vamos a tener calor, si quieren el calor H, más calor del plomo, en este caso la energía transmitida por el plomo es cero. Entonces vamos a escribir las ecuaciones de cada uno respetando esta ley y respetando las unidades. Entonces tenemos del hielo, la masa del hielo en este caso van a ser los 20 gramos, ¿sí? Estamos respetando acá. Después, esto es dato del problema, respecto al hielo, esto nos va a quedar 0,5 calorías sobre grados Celsius, ¿sí? Y después tenemos la diferencia de temperaturas que nosotros en este caso tenemos. Pasamos una temperatura final de -1, ¿sí?, y teníamos la temperatura de -11. Entonces tenemos -1, menos -11, todo esto en grados Celsius. Y después la suma ahora con lo del plomo, que en este caso vamos a tener la masa del plomo, que no la conocemos, ¿sí?, la constante, que en este caso van a ser 0,03 calorías sobre grados Celsius, ¿sí?, y después tenemos la temperatura final, que es de -1 grado, ¿sí?, menos 100 grados Celsius, esto es igual a 0. Entonces, haciendo las cuentas, fíjense, esto como nos va a ir quedando. Grado con grado se nos va, ¿sí? Después acá tenemos gramos y calorías, esto lo vamos a dejar tal cual, ¿sí?, vamos a respetarlo por las dudas. En este caso esto es -1 más 11, que en este caso nos va a dar 10, ¿sí? En este caso vamos a tener 20 por 5, que en este caso que esto nos va a quedar 100, entonces esto nos va a quedar en 100 gramos por caloría, porque en el fondo acá, si bien pudimos, disculpen, acá me olvidé los gramos, claro, con razón no me cerraban las unidades, digamos. Entonces, y acá teníamos la masa del plomo, ¿sí?, por toda esta cuenta, en este caso esto nos va a quedar 303 por la masa del plomo, calorías, grados Celsius con grados Celsius sobre gramos, esto es igual a 0. Entonces ahora vamos a despejar esta variable, podemos pasar sumando este término a ambos lados, o sea que tenemos 100 calorías, esto nos va a quedar 303 calorías sobre gramo por la masa del plomo. Ahora dividimos ambos lados por esto, entonces esto nos va a quedar, la masa del plomo va a quedar 100 calorías sobre 300 calorías por gramo, ¿sí? Acá, perdón, esto es 30,3. Entonces, en este caso esto, las calorías se nos van y la masa del plomo nos va a quedar en 33 gramos. ¿Sí? Con esto lo cerramos. Lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Vamos a tener un mecanismo, ¿sí?, como el descrito por Joule, donde lo que se va a hacer es se va a dejar caer la bola, digamos, de la cantidad de veces que se pide, y esa transferencia de energía lo que va a hacer es aumentar la temperatura del agua en un determinado %, y con eso se puede medir, digamos, cuál es el peso de las bolas que estamos buscando. Entonces, en este caso, como es transmisión de calor, tenemos la ecuación de calor, que va a quedar la constante o el calor específico por la masa, por la diferencia de temperatura. Pensemos qué es lo que sucede en cuanto a lo que es primero la transferencia de calor, para después pasarla a la parte mecánica, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, fíjense. En este caso el calor que recibe el agua va a ser su calor específico, en este caso es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius, ¿sí? Después la masa, que en este caso son 0,10 litros, pero para pasarlo, digamos, a gramos, hay que hacer toda una cuenta. Fíjense, la densidad del agua en este caso es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Y después recordamos que en 1 litro hay 1000 centímetros cúbicos, entonces ponemos 1000 centímetros cúbicos sobre litro, ¿okay? Y después la diferencia de temperatura, que en este caso son 0,2
grados Celsius, que más allá que el problema habla de 0,2 grados Kelvin, la escala de los grados es la misma, así que se pueden tomar indistintamente. Entonces fíjense, grados Celsius con grados Celsius se va, litro con litro se nos va, centímetro cúbico con centímetro cúbico se nos va, gramo con gramo se nos va y queda pura y exclusivamente en calorías, y este calor va a quedar como 20 calorías, ¿sí? Entonces ahora hagamos la conversión, ¿sí? Porque fíjense que nuestra idea es tratar de pasarlos a Joule, ¿sí? Fíjense, nosotros sabemos que tenemos 4,18 Joule por caloría, entonces en este caso el trabajo expresado en Joule, que es el mismo el trabajo de calor, en este caso son los 83,6 Joules, ¿sí? Entonces lo vuelvo a repetir acá, esto sería 83,6 Joules. Entonces, pensemos por ejemplo en lo que sería el trabajo, ¿sí? El trabajo que puede poner con W o con L según la nomenclatura que hayan usado. El trabajo del peso en este caso va a ser la fuerza peso, el trabajo fuerza por distancia, o sea, en este caso va a ser la fuerza peso por distancia, este peso es masa por gravedad, ¿sí? Igualmente acá nosotros tenemos que sacar el peso, así que directamente lo dejamos expresado acá, y el peso en este caso, la distancia, perdón, va a ser, si esto está cayendo a una determinada altura h, ¿sí? Nosotros tenemos básicamente que tenemos la altura h, ¿sí? Y luego las dos pesas, o sea que esto va a estar duplicado y luego esto se repite 20 veces. Entonces esa sería la idea. Entonces de acá que el trabajo del peso nos va a quedar el peso por la altura, ¿sí? Por 40, esto sin unidades, ¿sí? Y este trabajo del peso es el mismo trabajo del calor despejado. De acá despejamos el peso pasando y viendo el resto, que esto nos va a quedar el calor sobre la altura por 40. O sea que en este caso vamos a tener los 83,6 joules sobre la altura, que en este caso van a ser de 0,2 metros, ¿sí? Por 40. Recordemos que un newton, o mejor dicho, un joule, perdón, es un newton por metro, con lo cual en este caso, si hacemos la comparativa, esto nos va a quedar un newton por metro sobre joule, joule con joule se va, metro con metro se va, y esto nos va a quedar en newton, que es lo que queremos al final de todo. Entonces esto nos va a quedar 83,6, ¿sí? Todo esto dividido, cerramos acá, 0,2 por 40. Y básicamente el peso, finalmente después de todo esto, nos va a quedar en 10,45 newtons. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Les pedimos nuevamente que se suscriban y que le den like si creen que les haya gustado y demás. Eso realmente nos ayudaría mucho para poder seguir haciendo trabajos como este. Nos vemos la próxima y mucha suerte a los que vayan a rendir. Un abrazo grande.